Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En el tema anterior estuvimos estudiando en la Biblia lo que sucedió con José cuando la esposa de Potifar trata de que José esté con ella y cómo José se mantuvo fiel hasta el momento en que tuvo que salir huyendo y la mujer se quedó con la ropa de él, la ropa exterior de él. Ahora, ¿qué iba a suceder? Pero antes de comenzar a analizar qué iba a suceder, y lo veremos en la lectura de la Biblia, quiero eh, hacer énfasis otra vez en las palabras finales del tema anterior. José se propuso mantener su integridad y no pecar contra Dios, porque Dios es el creador, es el redentor, Dios es a quien los seres humanos debemos adorar y respetar. Además, los seres humanos que decimos que somos hijos de Dios, representamos a Dios. Si representamos a Dios, entonces debemos ser fieles a Dios. Dijimos también que José se propuso también ser fiel y no traicionar a su dueño. Pero también José estuvo dispuesto a mantener su integridad como persona. Él sabía lo que era bueno, sabía lo que era malo y se mantendría siendo fiel a Dios, a su amo y mantener su integridad, costara lo que costara. El diablo estaba haciendo toda esta prueba con José para que José cayera. José confió en Dios y se puso en sus manos y fue fiel a Dios hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir ahora con la lectura de la Biblia. Dice, versículo 13, cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y había salido, llamó a los de la casa. Así que, eh, si no había nadie en la casa, ella pues hizo ruido, llamó, llamó a los de la casa y les dijo, miren, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros, vino a mí para acostarse conmigo y yo di grandes voces. Quiero analizar en este texto algo que nos dice cosas que debemos entender. Ella, con la ropa en la mano, llamó a los de la casa y les dijo, mirad, llama la atención y la forma en que presenta lo que ella presenta y lo que sucedió revela mucho de quién era esta persona, de quién era esta mujer. Ella dijo, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. O sea, puso a Potifar no como su esposa, ella, la esposa de Potifar, sino que se igualó ella a los demás sirvientes de la casa. ¿Por qué no dijo, me ha traído un hebreo, me ha traído uno, poner a su marido en su lugar, su esposo? Ella, junto con su esposo, la dueña de todo. Ella se iguala, dice, nos ha traído, habla en tercera persona de Potifar. Y esto enseña el carácter de esa mujer. Y esto nos habla de cómo ella era y a qué se igualaba, a qué respeto, qué tenía ella
con respecto a respetar y a honrar a su marido. También se nota que la relación de ella con Potifar no debía ser, no era lo que era, porque en la forma de hablar nos ha traído como que Potifar le impuso, Potifar compró un esclavo, lo puso de acuerdo con los frutos de ese hombre, los frutos de José, en la posesión que tenía. Pero esta declaración ya de ella sobre Potifar no reflejaba la verdad. Otra cosa que me llama la atención es que ella sabía de José. Cuando los madianitas y los ismaelitas vendieron a José a Potifar, ellos de alguna manera le dijeron el origen de José, porque aquí ella dice un hebreo, trajo un hebreo, y yo voy a compartir ahora porque ella dijo un hebreo. Para esto vamos a leer en la Biblia eh, dos declaraciones. Una declaración está en Génesis capítulo 10 y el versículo 21. Dice aquí, también les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Así que aquí la Biblia está hablando que los hijos de Sem, o que Sem fue padre de Heber, y que por la descendencia de Heber vinieron otras personas que tenían que ver con José, que es la palabra hebreo. Él que desciende o que venía de Heber o Eber. Y el otro texto que vamos a leer está en el capítulo 14 y el versículo 13. Dice, pero vino un fugitivo y avisó a Abraham el hebreo que habitaba que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo. Bueno, aquí habla de Abraham el hebreo. Por lo tanto, Isaac era hebreo, Jacob era hebreo, José era hebreo. Y esto lo sabía esta mujer de José, el esclavo que Potifar había traído, y aunque debía saberlo, Potifar también, lo sabían los demás esclavos que allí había, y también se ve el interés que tenía esta mujer en averiguar algunas cosas sobre José. Dice, versículo 15, al ver que yo gritaba, dejó su ropa junto a mí y huyó. O sea, ella grita, él deja la ropa y sale huyendo, según lo que ella presenta. Y ella retuvo la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. No solamente le cuenta la historia a los demás sirvientes, que dentro de los demás sirvientes seguramente que José tenía amigos y enemigos, otros esclavos, que al ver que José había escalado la posición de autoridad le tendrían envidia, y otros a quienes José ayudaba y trataba bien, porque esa es la forma de ser de José, pues lo apoyaría. Pero los que tendrían algo contra José podían ser instrumentos en las manos de Satanás, como esta mujer
era instrumento en las manos de Satanás para hacer daño a José. Los que lo veían bien no tenían autoridad, no tenían el poder. Dice versículo 17, entonces ella le dijo lo mismo a Potifar, el siervo hebreo que nos trajiste, aquí ahora ella dice, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarle o para deshonrarme. Ahora, si ustedes notan la lectura, ella estaba echándole la culpa a Potifar, porque Potifar fue el que trajo a José a la casa. Ella le dice, por tu culpa, porque es lo que quiere decir que nos trajiste, por tu culpa este hebreo, este esclavo, vino a abusar de mí, diciendo mentiras, acusando a su propio marido de lo que había pasado, hasta donde ella estaba diciendo. Pero esta es otra señal que me enseña a mí y comparto con ustedes, nos enseña cómo el ser humano, después del pecado, siempre está dispuesto a echarle la culpa a otras personas. En el mismo Edén, cuando Dios pregunta a Adán, le pregunta a la esposa de Adán, a Eva, por qué habían hecho lo que habían hecho, ellos echaron la culpa, Adán a Eva, Eva a la serpiente, pero finalmente los dos le echaban la culpa a Dios. Y creo que aquí también es bueno reflexionar lo siguiente. Los seres humanos somos pecadores. Como pecadores que somos, hacemos cosas que no están correctas porque la inclinación del pecador es hacia el mal y hacemos cosas que están correctas, si es que amamos a Dios y nos ponemos en sus manos. Pero la costumbre que se ve desde esos primeros tiempos hasta nuestro tiempo es que la culpa nunca cae en el suelo. O sea, nunca o casi nunca, debo decir así también, el que hace algo indebido dice, yo fallé, yo hice algo indebido y pide perdón. Dios, cuando vino a la tierra y se hizo un hombre, nos enseñó una oración que está en la Biblia, el Padre Nuestro, y dice en esa oración, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos asumir nuestra responsabilidad cuando cometemos errores, cuando pecamos, cuando fallamos. Debemos pedir perdón a Dios por el pecado que hayamos cometido. Y si hemos ofendido a alguien, debemos reconocer nuestra falta y pedir perdón a aquella persona a la que nosotros ofendimos. Pero también nosotros debemos estar dispuestos a perdonar todas las cosas malas que en la vida nos han hecho. Y ahora yo pregunto, a mí mismo que yo hablo, ¿me han hecho cosas malas? Sí, me las han hecho. Yo que les hablo, le he hecho algo mal a otra persona, también lo he hecho. Debemos estar dispuestos a perdonar para recibir el perdón también de las personas a quienes le hemos fallado, pero sobre todo de Dios, porque Dios vino a dar su vida por nosotros, pero solamente los que reconocemos nuestras faltas y las confesamos podemos alcanzar la victoria. Dios no vino a salvar personas justas, Él lo dijo. Él no vino a salvar personas perfectas, Él lo dijo. Él vino a salvar a personas pecadoras
pero que se arrepienten. Esta mujer se dañaba a ella misma acusando a los demás, acusaba a José y acusaba a su marido. En vez, bueno, no iba a reconocer lo que ella hacía porque ella no era hija de Dios. Era el instrumento que el diablo utilizaba. Nosotros debemos aprender a estar en las manos de Dios y no cometer esa falta que por causa del pecado los seres humanos cometemos. Pero si nos hemos entregado a Dios, si nuestra vida la hemos puesto en las manos de Dios, entonces debemos luchar por ser íntegros como lo fue José, sin importarnos lo que tengamos que sufrir por causa de el abuso, por causa de la mentira, por causa de lo malo como tendría que sufrir José por causa de esta mujer. Bueno, la mujer también le dice a Potifar que cuando ella alzó la voz, pues José salió huyendo. Cuando Potifar escucha esta acusación, dice la Biblia que Potifar oyó las palabras de su esposa, así que así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Pero ahora quiero analizar algo aquí en la Biblia. Cuando Potifar escucha estas cosas que la mujer le dijo, ardió en ira. ¿Pero contra quién ardió en ira? ¿Contra la mujer o ardió en ira contra José? Aparentemente, veremos lo que pasó con José, cómo Potifar lo manda a la cárcel. Pero el castigo que Potifar emplea aquí no era el castigo que llevaba la falta de José si hubiera sido verdad lo que esa mujer había dicho, porque lo que llevaba era que hubiera matado a José. Pero cuando Potifar escuchaba a su esposa, seguramente estaría mirando todo el tiempo de servicio que José había tenido con él, todas las bendiciones que él había recibido mediante Dios a través de José, habría pensado en el carácter de José y también habría pensado en esto que hemos estado analizando, la forma en que esta mujer presenta su acusación. Porque si ella tenía la ropa en la mano, también podía estar latente que era que José salió huyendo como de verdad había sucedido. El caso es que Potifar se llena de ira y toma a José y lo manda a la cárcel. Pero José no muere. Y ahora, finalmente en esta historia, quiero eh, analizar lo siguiente. En todos nuestros estudios que hemos estado teniendo desde Abraham para acá, hemos estado señalando la forma en que Dios estaba preparando a un pueblo, el nacimiento de un pueblo, que era el pueblo hebreo, a través del cual se cumpliría el plan de la redención porque se escribiría la palabra de Dios y el Mesías vendría. Y cómo el diablo trataba de hacer daño. Aquí se ve que esta mujer no fue otra cosa que un instrumento del diablo en su lucha contra José, porque José se había entregado a Dios, y en su lucha contra Dios para estorbar el establecimiento del pueblo de Israel y también la realización del plan de la redención. El diablo trata de llevar las cosas para destruir a José. Si José pecaba, estaba destruido, caía en su poder. Por mucho que una persona piense que va a tener algo grande cuando peca, es al revés, cae en las manos del diablo.
es para su destrucción. Si José se mantenía fiel, utilizaba a la mujer para que a través de su acusación mataran a José y así también luchaba contra la realización del plan de la redención. Pero aquí vemos una vez más a Dios actuando. Toda esta historia de José con la mujer de Potifar ayudó para que José estuviera en el lugar donde debía estar, para que finalmente la voluntad de Dios se cumpliera en él y José llegara a ser en Egipto lo que Dios había propuesto que José fuera. Porque en esa cárcel que Potifar trabajaba bajo las órdenes del faraón y atendía este lugar también, Potifar pone a José allí y en ese lugar estaban reclusos los que cometían delitos contra el faraón, contra el Estado, contra la nación. José iba a relacionarse ahora con personas que tendrían una relación directa con el faraón. Lo tenía con Potifar, ahora lo tendría con otras personas que no eran Potifar. Y vemos una vez más cómo la mano de Dios va dirigiendo todas las cosas para que al final lo que triunfe sea lo que Dios hace y manda que se haga y quiere que se haga. Y yo finalmente digo aquí en este tema, a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia de la humanidad, ha parecido como que por momentos los hijos de Dios desaparecen. Ha parecido como que la iglesia de Dios desaparece, que el diablo triunfa. Y así ha sido a través del tiempo y el tiempo en que estamos viviendo. Hay tanta mentira que se dice, hay tanta falsa enseñanza que se dice de Dios y de la Biblia. Hay tantas predicaciones que se dicen para desviar a los hijos de Dios del camino correcto. Y la iglesia de Dios, a la iglesia que pertenecemos, que somos hijos de Dios, miembros de su iglesia, se hacen cosas que también están mal hechas. Pero Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerían hasta el último momento y que habría un zarandeo en la iglesia y que solamente el trigo limpio, los hijos fieles de Dios, van a quedar para hacer la última obra de la predicación del Evangelio. Y entonces se predicaría el Evangelio con el poder del Espíritu Santo y Cristo vendría. Todas estas historias nos ayudan a saber esto, pero nosotros debemos estar seguros de una cosa. Dios va a triunfar. La iglesia de Dios va a triunfar. Y los que estemos en las manos de Dios también vamos a triunfar. Dios nos ayude y mantengámonos fiel a Dios cada momento de nuestra vida. Comparte este tema. Nos vemos en la próxima ocasión.